Bien, continuamos con su programa Hecho y Derecho. Estábamos mencionando en el bloque pasado también un poco sobre el tema de negociación colectiva y pues eso es lo que nos toca ahondar ahora, en bloque 2. Estamos hablando del decreto de urgencia 014-2020. Este decreto se refiere a la negociación colectiva dentro del sector público. Pero, ¿qué es la negociación colectiva en sí? La negociación colectiva es una de las herramientas principales que tienen los sindicatos para poder conseguir derechos a favor de sus agremiados, con los cuales se sentarán en mesas de negociación los representantes del empleador con los representantes de los trabajadores, junto con sus asesores legales u asesores que puedan mantener para los temas de negociación, y verán el debate de qué derechos pueden ir mejorando poco a poco, ¿no? Derechos que van a tener diferentes naturalezas, derechos que son eminentemente de naturaleza, laboral, en la cual yo pediré una mejora como de repente uniformes, pediré zapatos adecuados para el trabajo que se está haciendo, la seguridad que tenga que darse. De repente puedo pedir también que se distribuya leche si es que están trabajando en archivos donde hay hongos, hay humedad, la cual va a dañar pues al trabajador y como tal necesitará desintoxicarse. Y es así como en la negociación colectiva podemos conseguir muchos derechos a favor de los trabajadores. La negociación colectiva va a ser inclusive un medio alternativo de solución de conflictos sociales que tiene mucha técnica. Hay desarrollos científicos, hay metodologías para la negociación. Tenemos el método Harvard, método tridimensional, diversos métodos de negociación, técnicas de negociación, que inclusive se hacen cursos para el mismo, para poder ser asesores en las negociaciones. Y esta negociación colectiva en nuestro país está reconocida a nivel privado y público en un principio por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la cual nos establecía todo el proceso a seguir, a quien se le pedía primero hacer el presentar el pliego de reclamos. El pliego de reclamos será aquel documento donde figurará una propuesta de convenio de los acuerdos que se van a arribar entre el trabajador y los trabajadores y el empleador, y esta tendrá varios plazos o varios pasos a seguirse. Luego salió unas normativas, se fue modificando la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, salió el reglamento, los sindicatos se fueron dejando pues llevar a cabo sus negociaciones con esta normativa. Luego salió la Ley Servir para el sector público, donde también ingresaron a regular, a dar normativas sobre la negociación colectiva de trabajo. Posteriormente se da el reglamento de la Ley Servir, donde también se van a mencionar los pasos a seguir para la negociación. Y hasta ahí hemos estado trabajando bien o medianamente bien en la negociación colectiva, porque luego se dio una modificación a la norma, en la cual se prohibía que se pueda hacer negociación colectiva sobre temas de índole económico, ¿no? ¿A esto a qué se refiere? Se refiere a que ya no puedes negociar el incremento de sueldos, incremento de bonos, todo lo que signifique un tema remunerativo, bonos para los trabajadores, se prohibía. Y eso se prohibía a través de la propia Ley Servir y también de la ley de presupuesto, que se da de manera anual, que el gobierno lo va a indicar. Esto se sometió a procesos de inconstitucionalidad, lo vio el mismo Tribunal Constitucional, y el cual dijo que efectivamente esta limitante es prohibida. Tú no puedes limitar por condición económica a la negociación colectiva, porque la misma Organización Internacional de Trabajo y los convenios que se tienen con la misma indican que la negociación colectiva debe ser libre. Tú puedes negociar lo que creas conveniente. Y lógicamente en la negociación es donde las partes, con esas técnicas de negociación que hemos mencionado, tendrá que demostrar lo que sí puede dar, lo que no puede dar, pero se dará con una herramienta técnica, con herramientas adecuadas, en una mesa de negociación. Y sin embargo, han habido muchos cambios al respecto. Y sale este decreto de urgencia 014-2020, en el cual había mucha expectativa, porque muchos decían, oye, este decreto de urgencia está saliendo para ayudar a la negociación colectiva, porque hasta en el nombre del decreto menciona como que sí se está ahora autorizando la negociación colectiva en materia económica, ¿no? O sea, nos venden, esa es la propaganda, es como que el cherry.
ya podemos negociar materia económica, lo permite el decreto de urgencia del gobierno. Sin embargo, esto no es tan cierto, porque al final nos ponen algunos candados, o sea, es una ley que viene con trampa, ¿no? Entonces, Macy, si podías platicarnos qué de nuevo, o sea, qué ha cambiado aquí. Lo nuevo es que solo se puede interponer un pliego de reclamos cada 2 años. Okay. Y el Ministerio de Trabajo deriva este pliego de reclamos a Servir. Y esta entidad deriva al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que emita el informe económico financiero. Así es, entonces, la negociación colectiva de trabajo del sector público es el que se lleva a cabo en los ministerios, en salud, en cualquier órgano que pertenezca al Estado, ¿okay? La negociación colectiva de ellos, como Macy nos ha mencionado, ahora lo que hace esta ley es decirnos directamente, tu negociación colectiva es cada 2 años, algo que no nos decía la norma anterior. Es más, con la ley de relaciones colectivas de trabajo, la negociación se venía presentando de manera anual. Y es así como hemos venido, inclusive nosotros, asesorando a sindicatos como el de Trabajo Social de Salud o el Sindicato de Psicólogos de Salud, con los cuales sí hemos venido nosotros haciendo negociación colectiva anualmente. Tenemos 2 pliegos presentados 2018 y 2019 que se han venido avanzando. Hemos venido teniendo reuniones ante el Ministerio de Trabajo para las negociaciones, por ejemplo, de las trabajadoras sociales, ¿no? ¿En qué consisten estas negociaciones, estas mesas? No sé si podrías contarle a nuestros televidentes en qué consiste una reunión de estas negociaciones. En las reuniones se debate todos los temas de beneficios sociales para los sindicados, ¿no? Los cuales tienen que poder negociar, ¿no?, con el Ministerio de Trabajo, y pueda resaltar, ¿no?, qué es lo que se puede dar y qué es lo que no se puede dar, qué es lo que está dentro de sus facultades. Con el marco jurídico previo al decreto de urgencia 014-2020, efectivamente las reuniones que veníamos llevando a cabo con los sindicatos en la negociación se llevaban a cabo ante el Ministerio de Trabajo, porque ellos eran los intermediarios, eran los conciliadores para poder llevar a cabo nuestra negociación colectiva. La negociación colectiva tiene una herramienta importante e interesante porque va a desarrollar todos los medios alternativos de solución de conflictos sociales. Una primera etapa, tendrás el trato directo con tu empleador, aplicarás tus métodos de negociación y todo esto. Si no funciona, crees que no estás arribando a ningún acuerdo, puedes pedir la conciliación dentro de la etapa de la negociación colectiva, y esa se hacía ante el Ministerio de Trabajo, quien tenía todas sus direcciones y oficinas que se encargaban de la conciliación del trabajo, donde ellos trataban de conciliar a las partes entre empleador y los trabajadores, los representantes del sindicato, para poder tener una buena negociación colectiva. Y si fracasaba tu conciliación, puedes decidir irte al arbitraje o a la huelga, ¿ok? Son 2 pasos a seguirse en una negociación colectiva ordinaria o previa al decreto de urgencia del 014-2020. Lo que ha hecho este decreto es que le da ahora la herramienta de la conciliación laboral al Tribunal Servir, bueno, a Servir. Le dice el Ministerio de Trabajo, tú ya no, tú solo encárgate del sector privado, solo 728. Servir, tú te vas a activar para esos trabajadores 276, trabajadores CAS, que también tienen derecho a sindicalizarse. El trabajador CAS, no por ser un contrato a plazo determinado, un plazo corto, quiere decir que no puedes sindicalizarte. No, la norma sí indica que el CAS puede estar en un sindicato. Entonces, la negociación colectiva que hagas del sector público, según este decreto de urgencia, va a pasar a Servir, ya no al Ministerio de Trabajo, lo cual ha sido algo lento o algo que ha entorpecido, porque me parece que Servir no estaba preparado para esto. Y tanto así es que las negociaciones que hemos venido llevando el año pasado, por ejemplo con los sindicatos que hemos mencionado, todos han sido suspendidos. Todo este año no hemos podido hacer ninguna mesa de negociación colectiva porque salió este decreto de urgencia que ha entorpecido a la negociación de nuestro país. Y ojo, que es un decreto de urgencia, es decir, la propia naturaleza del decreto tenía que mencionar que era urgente y necesario para el Estado el tener que regularla. Sin embargo, esto no ha servido a favor de nadie, de ningún trabajador. En realidad ¿no? vendría a ser una barrera burocrática. Eso es, o sea, sí, efectivamente
más que una norma a favor de la negociación colectiva, han creado una barrera burocrática y la han creado hasta dentro de la propia negociación, porque, ok, ya nos estás primero limitando a que cada 2 años, cuando antes lo hacíamos de manera anual. Segundo, ahora nos has mandado a servir que no está dando, digamos, el ancho, no está dando lo que uno quisiese, y eso se demuestra porque hace poco salió un informe técnico de Servir al respecto, donde Salud le hace una consulta a Servir y le dice, oye, ya puedo aplicar la negociación, ¿qué partes del decreto de urgencia 014 puedo ir aplicando? Y Salud lo hace porque todos los sindicatos del Seguro Social han estado reclamando, oye, mi negociación colectiva ¿en qué quedó? Y ya nos veníamos reuniendo, ya habíamos avanzado, salió el decreto y los suspendió a todos. ¿Por qué es que los suspende? Porque hay una intervención ahora de un tercero, hay otro órgano administrativo del Estado que quiere participar en nuestras negociaciones. Si puede comentarnos, Macy. Claro, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual se tiene que emitir un informe económico y financiero para la viabilidad de estas negociaciones colectivas y estos pliegos. Así es, entonces 014-2020, este decreto de urgencia de la negociación colectiva del sector público, lo que hace es decir, presentas tu negociación, presentas tu pliego de reclamos, ok, pasas, le voy a pasar a Servir, toma Servir, pero aparte le tengo que dar al Ministerio de Economía y Finanzas, oye MEF, aquí está el pliego, revísalo y haz un análisis económico de la viabilidad del mismo y con mis presupuestos. Entonces el MEF va a tener que analizar los presupuestos de este órgano público y también el pliego de reclamo presentado, y recién cuando se pronuncie el MEF continuará, si es que es viable económicamente ese pliego, la negociación colectiva. Y esto no es muy adecuado, ¿no? ¿Por qué no sería adecuado, Mace? No sería adecuado porque el Estado, como es parte de este decreto de urgencia, es parte y ¿no? Casi parte, casi parte. Entonces no hay una transparencia total en este sentido. Así es, no sería transparente o sería juez y parte, porque estamos hablando de la negociación del sector público, es decir, el empleador es el Estado y la contraparte es el trabajador. Tenemos a los sindicatos y tenemos al Estado. Y el Estado mismo le va a pedir primero, para que recién ingreses a jugar el partido, que el tercero se pronuncie, pero en realidad no es un tercero, porque también es el Estado, es el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, es la misma parte empleadora la que va primero a ver si quiere que entres a jugar o no con tu pelota. No, eso es lo que está ya digamos, de entrada, limitando a la negociación colectiva de trabajo, porque antes, ¿cómo era? Tú ingresabas a la mesa de negociación colectiva y tenía el empleador que demostrarte en cifras, tendría que exponerlo con datos económicos, con estadísticas, la realidad de la empresa, de tal manera que tú como trabajador sabes que efectivamente hay un déficit en tal área o es correcta en otra área, de tal forma que sí podías darte cuenta si era viable o no tu pedido y dar posibilidades de mejora en el centro laboral, sabiendo que algo no funciona u otro sector sí. Pero en cambio, si haces ahora esta fórmula de que el MEF se pronuncie previamente, ya no permites esa negociación colectiva, porque ya estás limitándolo de manera prematura. Bueno, la producción ha preparado un video justamente para que podamos ver este tema de la negociación colectiva, a qué se refiere este decreto 014-2020. Veamos el video y continuamos con este debate. En estos días se dio a conocer las disposiciones sobre la negociación colectiva contenidas en el decreto de urgencia 014-2020, cuya aplicación es inmediata y por ende las entidades deberán adecuar sus actuaciones a lo que dichos mandatos normativos establezcan. De acuerdo a lo señalado por Servir, le corresponde a cada entidad analizar e identificar qué disposiciones son pasibles de aplicación inmediata. De esta manera se aplicará la primera, segunda y tercera disposición complementaria transitoria en cuanto la entidad evalúe que se encuentra en un caso vinculado a, primero, la vigencia de los convenios colectivos y laudos arbitrales que hayan quedado firmes o que habiendo sido judicializados cuenten con calidad de cosa juzgada.
Segundo, sobre la adecuación a lo establecido en el Decreto de Urgencia 014-2020 en las negociaciones colectivas y arbitrajes de índole laboral en curso. Tercero, presentación de pliegos de reclamo durante el año fiscal 2020. Sobre esta última tercera disposición se detalla que únicamente aquellas organizaciones sindicales que no tengan o no hayan iniciado alguna negociación colectiva que incluya condiciones económicas durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 podrán negociar para el presente año 2020 y por ende debieron presentar su pliego de reclamos el pasado 31 de marzo del presente año. Sin embargo, en caso de existir procedimientos de negociación colectiva con contenido económico que se hayan iniciado antes del año 2016 y que a la fecha de emisión del Decreto de Urgencia 014-2020 no haya culminado en un producto negocial, estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de la segunda disposición complementaria transitoria del mencionado decreto, la cual establece lo siguiente: las negociaciones colectivas y arbitrajes de índole laboral de entidades del sector público que se encuentren en proceso se adecúan a lo establecido en el presente decreto de urgencia. La adecuación a la que hace referencia la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto de Urgencia 014-2020 implica que la entidad deberá identificar en qué nivel de negociación colectiva le corresponde situarse, nivel centralizado, centralizado especial o descentralizado, conforme a lo establecido en el artículo 4 del decreto mencionado. Una vez identificado el nivel de negociación que le corresponda, el pliego de reclamos de la organización sindical se retrotrae hasta el momento de su presentación, debiendo ceñirse a las reglas generales para la negociación colectiva en el sector público, dispuestas en el artículo 5 del mismo decreto, dando con ello inicio a la negociación colectiva conforme a las reglas generales estipuladas en el citado marco normativo y su reglamento cuando éste se encuentre vigente. Entonces, con el programa de Hecho y Derecho estábamos hablando sobre el tema de la negociación colectiva de trabajo en el sector público, el decreto de urgencia 014-2020. Estábamos indicando que uno de los principales problemas era que para ser decreto de urgencia en realidad no ameritaba y no tenía esa naturaleza de necesidad. Es más, los decretos de urgencia, según la propia Constitución Política, se refieren a la parte eminentemente económica, ¿no? Cuando es necesario que regules algo económico para que no perjudique al país. Sin embargo, la negociación colectiva de trabajo tiene una naturaleza laboral, no precisamente económica, por lo que no justificaba el que lo hagas a través de un decreto, ¿no? Como segundo punto, mencionábamos de esta intervención injusta del Ministerio de Economía y Finanzas, porque va a limitar a que si es que a ellos no les parece, no hay negociación colectiva, cuando lo que se debió haber hecho en todo caso es que el MEF participe dentro de la negociación, alcanzando su informe técnico, y este será evaluado en una mesa de negociación, de tal manera que el sindicato también tiene la posibilidad de presentar estudios de peritos de parte privada, de tal manera que hay un debate en una mesa de negociación, pero no como la norma lo está haciendo, que ya es de saque, te dice no, tienes que ir al MEF. Tercer punto que veíamos es cómo ha pasado a servir, y esto más bien ha entorpecido la negociación más que hacerlo más rápido, porque el Ministerio de Trabajo ya tenía todo un equipo, ya cuenta con trabajadores que se dedican a la conciliación laboral, mientras que Servir está comenzando de cero, o sea, no lo hace, y el informe que ha emitido hace poco hacia la consulta del Seguro Social lo confirma. O sea, yo he elegido este informe y solo dice, bueno, cada empleador tendrá que ver si le conviene o no y ver qué artículos va a aplicar y qué otros no. Es decir, no responde nada, solo le dice, bueno, tú ve, pues a ver cómo puedes aplicar esta normativa, ¿no? Y esto no es muy adecuado. Otro problema que se tiene con esta negociación colectiva es la amenaza que hace hacia los árbitros, ¿no? Porque un árbitro ingresa, como mencionamos, en la negociación colectiva de trabajo, cuando el sindicato ha decidido que la conciliación no va, no hay acuerdo, y como tal puedo elegir entre el arbitraje o la huelga. Y yo podría elegir el arbitraje, y el árbitro pues es alguien que tiene que actuar de manera neutral, ¿no? ¿Qué es un árbitro en sí, me dice? El árbitro es una persona que puede ser abogado o puede ser otro tipo de profesional, el cual emite un laudo arbitral, que es como una sentencia, que igual no puede ser apelable,
es inapelable, ¿verdad, Alejandro? Así es. Y esa naturaleza justamente de inapelable es la interesante, porque esto es algo que no se nos ocurre pues a nosotros dos, es algo que está en la ley de arbitraje, en la 10.7.1, en la cual nos menciona que el árbitro, al entregar el laudo, que viene a ser la sentencia, este laudo no puede ser nuevamente revisado de fondo, no puede ser suspendido, se tiene que ejecutar y se tiene que cumplir. Sin embargo, este decreto 014-2020, en sus disposiciones finales, de manera así absurda, ¿no? Lo dice que primero el MEF analizará la viabilidad económica de este laudo y si es que no es correspondiente suspenderá sus efectos o lo suspenderá el empleador, y es algo pues que va contra la ley definitivamente. No puedes suspender un laudo. Otra cosa que menciona es que si el árbitro lauda en contra de los intereses del Estado, será sancionado o hasta expulsado del registro de árbitros que tendrá que tener Servir, porque estaba el registro antes en el Ministerio de Trabajo, ahora supuestamente se va a crear un registro en Servir. Y bueno, la norma esa del decreto 014 dice que aquel árbitro que laude en contra de los intereses del Estado será sancionado administrativamente y también penalmente, es decir, hasta están amenazando de denuncia penal al árbitro, cuando se supone que un árbitro es una persona que tiene que mantenerse de manera neutral. Entonces, ¿cómo puedo ser yo neutral como árbitro si sé que si laudo en contra me vas a sancionar penalmente? Estaría rompiendo la neutralidad del arbitraje. Por eso es que el decreto, ya estamos viendo muchos defectos que tiene, ¿no? Y justamente ante eso han tomado medidas el Colegio Tecnólogo Médico. ¿Qué es lo que hizo el Colegio Tecnólogo Médico? El estudio jurídico presentó una acción por inconstitucionalidad en contra del decreto de urgencia 014 a nombre del decano del Colegio Tecnólogo Médico. En consecuencia, ingresamos la demanda de acción de inconstitucionalidad, el cual hace unos días hemos recibido una notificación de la Secretaría Relatora indicándonos de que la demanda que presentamos estaba en trámite. Así es. Y justamente lo bueno es que al estar en trámite lo que están declarando es ya admitida la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Se está admitiendo. Lo bueno es que ha habido una apertura del Tribunal Constitucional con respecto a los colegios profesionales que pueden presentar las acciones de inconstitucionalidad, porque una de las primeras dudas que teníamos cuando se planteó esta acción de inconstitucionalidad es que la propia Constitución menciona los colegios profesionales, o sea, tienen competencia de presentar una acción de inconstitucionalidad, y luego dice en su especialidad. Entonces ahí surgió un primer debate: ¿cuál es la especialidad del colegio profesional, por ejemplo, tecnólogo médico? ¿Será solo cuando se refiere a la tecnología médica? ¿Será solo cuando se refiere al sector salud? Ese era el primer debate que tenía que superarse, y según eso ver la admisión o no admisión. El argumento que se planteó de parte de nosotros desde el estudio a favor del Colegio Tecnólogo Médico es que efectivamente esto, según su especialidad, no se refiere netamente solo al ámbito de la tecnología médica, sino que se refiere en cuanto pueda dañarse cualquier derecho de los colegiados del Colegio Tecnólogo Médico. Y en este caso, el decreto de urgencia 014, como hemos venido mencionando, no solo ha vulnerado al tecnólogo médico, ha vulnerado a todos los sectores de salud que venían llevando a cabo la negociación colectiva de trabajo. Ha suspendido todas las negociaciones de todos los sindicatos, y no solo del sector salud, también lo ha hecho de otros sectores, en caso de obreros, en caso de municipalidades, en cualquier otro ámbito del Estado también han sido suspendidas sus negociaciones colectivas por responsabilidad, por culpa de este decreto de urgencia, que efectivamente, como Macy lo ha dicho, es prácticamente una barrera burocrática que no está permitiendo el que puedas solucionar los conflictos de manera armoniosa, y que justamente el Estado se supone que por la Constitución política debe de buscar una solución pacífica ante los conflictos y no la solución violenta. No debe de promover las huelgas, más bien debe promover el que se solucione a través de los medios alternativos de solución de conflictos sociales, y que es algo que no se está haciendo, ¿no? Entonces, tal como Macy menciona, se ha presentado la acción de inconstitucionalidad, ya está admitida, ahora se tendrá que esperar la fecha de la audiencia para poder sustentar ante el Tribunal Constitucional los defectos de esta normativa.
justamente hoy me llamó también la representante de un sindicato de salud diciendo cómo podemos apoyar a esto, porque efectivamente todos los sindicatos han sido vulnerados. Ahora, para no indicar que solo estamos mostrando una parte de la historia, porque algunos podrían decir, claro, es que ustedes apoyan sindicatos, pero ¿cómo queda el Estado? De repente hay laudos que han sido abusivos, porque esta norma no es que se les ocurra por locos, ¿no? a una parte, sino es que efectivamente hay historias dentro del Estado donde han habido árbitros que han abusado de su postura de independencia y han emitido laudos abusivos, han emitido laudos que efectivamente vulneran al derecho y que se basan o abusan de la figura de esta inapelación que tiene el laudo, de esta figura de que nadie puede ingresar a ver el fondo del laudo, para que luego ellos pongan un laudo muy a favor de una parte, contradiciendo el derecho, y que luego no pueda hacer esto apelado, ¿no? Efectivamente han habido casos en los cuales han habido árbitros que han dado laudos que no se ajustan a derecho, han habido casos de sindicatos que han sacado mucho provecho de las arcas del Estado y se les ha otorgado casi el oro y el morro. Pero estamos hablando de casos pequeños, de casos en concreto. No estamos hablando de lo que sucede en la generalidad. Y aquí sucede esta frase, ¿no? Que por justos pagan pecadores, ¿no? Que por pecadores que pagan los justos. En el sentido de que no porque un sindicato se haya aprovechado o un mal árbitro haya hecho un mal laudo, quiere decir que tengas que eliminar la negociación colectiva de trabajo, y eso es lo que está haciendo este decreto de urgencia. Está generalizando lo malo cuando no es lo que usualmente sucedía. Los sindicatos llevaban una buena negociación, llevaban un buen acuerdo y cerraban sus pliegos de reclamos con derechos a favor de los trabajadores. Sin embargo, con este decreto de urgencia todo queda suspendido, no se ha podido llevar a cabo nada, por lo que muchos sindicatos están planteando efectivamente apoyar esta acción de inconstitucionalidad, presentar sus casos prácticos, para que pueda ver el Tribunal Constitucional de que no solo es un problema teórico, no solo es un problema de que ya no puedo negociar, sino que en la práctica ha venido suspendiendo muchas negociaciones colectivas de trabajo. Bien, entonces, hasta ahí creo que hemos mencionado todo con respecto a este decreto de urgencia 014-2020. No sé si hay otro punto que desees aportar, Macy, al respecto. Como indicaba Alejandro, sí, efectivamente es una barrera burocrática que no permite la libre sindicalización, ya que cortan la negociación colectiva mediante estos informes que tienen que emitir el MEF y todo ello. Así es cierto, justamente ese punto es importante. ¿Por qué decimos que inclusive el decreto de urgencia 014 va a limitar la libertad de sindicalización? O sea, el decreto no te dice, oye, ya no te sindicalices, está prohibido sindicalizarse. No, no lo dice. Pero a la larga lo está haciendo, porque si decíamos al comenzar este bloque que una de las funciones principales del sindicato es la negociación colectiva, entonces las personas se animaban a sindicalizarse diciendo, oye, hay negociaciones, a veces ganamos ciertos bonos o se nos reconocen ciertos derechos y parece que es conveniente sindicalizarse. Sin embargo, si hoy en día tú ves que el sindicato no puede ni hacer negociación colectiva, ya no se reúne con las mesas de negociación, ya no tiene este peso o no hay pliegos de reclamos en la mesa, lógicamente entonces tú dices, entonces ¿para qué me sindicalizo? Entonces estás a la larga, sí o de manera indirecta, limitando la libertad de sindicalización, porque estás borrando o estás eliminando la iniciativa de querer sindicalizarse, porque no permite la negociación. Y el efecto también práctico ha sido que, por ejemplo, este año muchos sindicatos del Ministerio de Salud, del MINSA, se organizaron para presentar sus pliegos de reclamos. Se les asesoró, por ejemplo, en el caso del Colegio Tecnólogo, se les apoyó, se les dio toda la parte teórica para que hagan sus negociaciones colectivas. Pero sale este decreto de urgencia y todos han sido rechazados, todos los pliegos, diciendo no, apéguense a la nueva norma, apéguense al nuevo decreto para que puedan recién negociar. ¿Y qué resulta? Que dicen apéguense a la norma, pero un problema principal, salió el decreto de urgencia, pero hasta ahora, ya estando septiembre, no ha salido el reglamento. Entonces, si el reglamento, ¿cómo aplicas la norma? Y esta actividad tardía, esta actividad casi adrede de parte del gobierno, de no darte un reglamento, pues vuelve a limitar a la negociación colectiva, porque te da una 014 que también ni siquiera puedes aplicar,
¿no? Y esa es la parte absurda de lo que estamos mencionando. Bueno, hasta ahí creo que hemos mencionado ya muchas cosas interesantes de este decreto. Espero que haya sido útil para quienes estén visualizando este programa, para que puedan conocer un poco sobre cuál es la realidad actual de la negociación colectiva de trabajo, en este caso las limitantes del sector público. El sector privado se sigue rigiendo por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que tiene otra metodología, sigue yéndose hacia el Ministerio de Trabajo para que puedan verse estas negociaciones. Bien, entonces, de manera final, Macy, ¿qué mensaje podrías darnos de los temas que estamos tocando? El mensaje que podría darles es que, bueno, como dice Alejandro, estamos esperando de que nos den la citación para la audiencia y así poder defender los derechos de todos los trabajadores que están sindicalizados. Así es, porque es un tema que no solo daña, como mencionábamos, a un único sector de salud, daña a todos, daña a muchos trabajadores, y que son pues también no solo trabajadores, sino que son hogares a los cuales ellos alimentan, y la vulneración es hacia todos. Son muchos derechos que están reconocidos, son derechos fundamentales. Prácticamente se han sobrepasado con este decreto de urgencia muchos principios del derecho laboral. Por ejemplo, está el principio del derecho adquirido, la costumbre laboral, en el cual ya hay una costumbre de cómo se lleva a cabo las negociaciones colectivas, y siempre todos los sindicatos han venido elaborando y preparando sus pliegos de reclamos de manera anual. Sin embargo, sale este decreto diciendo no, ahora cada 2 años. Entonces se vulneran muchas de las formas y las prácticas en las cuales los sindicatos se han venido desenvolviendo. Si han habido, tal vez como mencionábamos, algunos abusos en algunos sindicatos o de parte de algunos árbitros, pues que ellos sean sancionados, que se especifique hasta esos puntos, que se haga la investigación jurídica adecuada y se tenga que sancionar al que corresponde, pero no van a hacer que por ellos tenga que eliminarse prácticamente la negociación colectiva de trabajo, que esto es lo que en la práctica está causando este decreto de urgencia 014-2020, al no permitir hoy en día la negociación y amarrarla a trámites previos del MEF, que no los está haciendo, hasta ahora no ha entregado ninguno, y como tal no se puede seguir con las negociaciones colectivas. Todas las negociaciones colectivas que nosotros hemos venido asesorando desde los años anteriores están suspendidas, no nos estamos reuniendo a las mesas de negociación, por lo que efectivamente el daño del decreto de urgencia 014-2020 es claro, es concreto, no es algo solo teórico, y como tal estaremos pues esperando, como dice Macy, a que se cite para la audiencia ante el Tribunal Constitucional, los cuales también inclusive son públicos, van a poder visualizarlos también en vivo cuando se den estos sustentos hacia el Tribunal Constitucional. Entonces esperamos haber sido claros con la primera parte del programa con respecto a la ley de trabajadores del hogar, y esperamos haber sido también concretos con respecto a este segundo bloque del decreto de urgencia 014-2020, para que puedan entenderse un poco más a qué se refiere el mismo en el marco de la negociación colectiva. Bien, espero seguir con el siguiente programa, otro tema que sea interesante, puedan hacernos sus propuestas a fin de que podamos desarrollarlos en el programa. Bien, esto ha sido todo por parte mía, soy Alejandro Verástegui. Soy Macy La Rosa y nos vemos en el próximo programa. Gracias.